soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantará. Soberano, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantará. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente. La presencia de Dios sea con cada uno de nosotros en su programa Palabras de Poder y Vida Eterna. Les habla el pastor Wilmer Pamo Rosado, pastor de la iglesia de San Bernardo. Saludo al reverendo José Arturo Soto, presidente del Movimiento Misionero Mundial. Asimismo, al reverendo Rodolfo González, al reverendo Luis Mesa, a nuestro muy amado reverendo Josué Ascarrús y su amada esposa, la sierva Edith. A todos ustedes, agradecer a Dios, a cada uno de los hermanos de la iglesia de San Bernardo, muchas personas que forman parte de esta gran familia. En esta noche queremos ya ir al mensaje de la palabra de Dios. Palabras de poder y de vida eterna son las de Dios. Lea por favor en su Biblia, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos. Padre Celestial, gran Dios, Supremo Eterno, ¿cómo no adorarle en esta noche? Por favor, necesito de su ayuda, su bendición. Sin usted no puedo predicar. Que la sangre de Cristo me cubra. Que sea voz de Dios y no voz de hombre. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, declaro inoperante todo accionar de las tinieblas. Gracias, buen Padre, por bendecir la predicación, la enseñanza de su palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Cuando leemos la palabra de Dios,
el Señor no retarda sus promesas, el apóstol Pedro habla con la unción del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo. No habla sus palabras, habla la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Dios? Dios es paciente. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Impacientes. Sino que es paciente, dice la palabra de Dios, para con nosotros, para con ustedes, para conmigo. Dios es paciente. Es la característica de Dios. Conocemos un poco más de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. No queriendo que ninguno perezca. La voluntad de Dios es, no quiero que perezcan. Esa es la voluntad de Dios. No queriendo que ninguno perezca. No es pocos perezcan, la mayoría perezca o que todos perezcan. La voluntad de Dios es que ni uno, ninguno perezca. Si leemos la Biblia, conocemos grandes verdades de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento. Esta es la noche para el arrepentimiento. Pastor, ¿y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es reconocimiento de pecado. Arrepentimiento es aborrecimiento de pecado. Y arrepentimiento es cambiar. Cambiar. Cuando cambiamos, entonces nosotros hemos hecho el arrepentimiento de manera correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, que todos cambiemos. No solo nos quedemos en reconocer nuestro pecado o llorar, aborrecer nuestro pecado, pero no cambiamos, sino que cambiemos, que reconozcamos, aborrezcamos y cambiemos. Que aborrezcamos, sí, el pecado, que reconozcamos el pecado, pero que cambiemos, que dejemos de hacer lo malo. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, porque el tema que hoy predicamos es la paciencia de Dios. Nuestro tema es la paciencia, la paciencia. La paciencia de Dios y también la paciencia que nosotros debemos de practicar. Hay una palabra en el griego que traduce paciencia. Esa palabra, macrotumia, significa paciencia. ¿Tienes macrotumia? Es decir, ¿tienes paciencia? Dios tiene macrotumia. Es decir, Dios es paciente. Macro es largo. Macro, largo. Tumus, temperamento. Larga paciencia. Larga paciencia. Macrotumia. ¿Qué significa paciencia? Ahora, frente a la adversidad, frente a situaciones difíciles, tenemos que practicar la paciencia. Sin la macrotumia, sin la paciencia, los seres humanos tienden a
ser temperamentales. Los seres humanos tienden, ¿no?, a ser temperamentales. Caemos y somos muy temperamentales. Por lo tanto, nosotros somos irritables. ¿No se ha dado cuenta? Qué irritable nuestra manera de comportarnos. Y tenemos mal genio. ¿Cómo? Nuestro mal genio. Qué triste en un hogar, un esposo, una esposa, los hijos con mal genio. No hay macrotumia, no hay paciencia en aquel hogar. Somos impacientes. La naturaleza humana es impaciente y la naturaleza humana pierde los estribos. Esa es la naturaleza humana. ¿Qué dice Lucas 21:11? ¿Qué dice Lucas 21:11? Dice, y lo leemos en nuestras Biblias, Lucas 21:11. Vamos a leerlo. Búsquelo en su Biblia y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lucas capítulo número 21. Si usted ya lo encontró, vamos a dar lectura a la Biblia. Lucas 21, verso número 11. Y habrá grandes terremotos. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Hambres y pestilencias. Habrá terror. Entonces, la Biblia, hablando Cristo, porque la Biblia narra allí lo que Cristo nos habló, nos enseñó. Si usted lee la Biblia, encuentra lo que Cristo enseñó. Por eso leemos acá, Lucas 21:11, y habrá terremotos, como hoy. Se ha acrecentado el número de terremotos. En diferentes lugares. Hambre, pestilencia, enfermedades como el coronavirus. Hay poder en el nombre de Jesucristo. COVID-19. Y encontramos que también habrá terror. Cristo enseña y dice que habrá terror. Grandes señales del cielo. Todo esto Cristo lo anunció. Y hablando Cristo acá de estas señales en los últimos tiempos, llegamos al verso 19, Lucas 21:19. ¿Qué dice Lucas 21:19? Dice de la siguiente manera: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, mi hermana, mi hermano, con la paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante para Cristo la paciencia. Macrotumia. Qué importante para Cristo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es palabra de Dios. Lucas capítulo 21, verso 19. Se cuenta que hubo un robo. En este robo, aproximadamente al cambio de nuestra moneda, fueron unos 80 soles que robó aquel joven. Al arrebatar una billetera, encontró los 80 soles, la policía lo capturó al joven que había robado y la sentencia fue para este joven en aquel país cadena perpetua. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en su país, cuando las personas vuelven a incidir en el delito por tercera vez, es el mismo delito y es la tercera vez, las leyes en ese país determinan cadena perpetua. Una persona que roba y es la tercera vez, cadena perpetua. Por eso que en ese país las leyes
estrictas y determinaron cadena perpetua por haber robado aproximadamente 80 soles. Entonces esto nos llama a poder reflexionar. 1, 2, 3. Y ya no hay oportunidad. Cadena perpetua. Sin embargo, Dios es paciente con usted, conmigo, con las personas. Dios es muy paciente. Y entonces reflexionamos. Si Dios es tan paciente con nosotros, ¿qué ocurre con los que no dejan de pecar? No 3 veces, sino sin número de veces. ¿Hasta cuándo Dios tolerará, ¿no?, a los que mienten una y otra vez? ¿Cómo Dios no le dice 1, 2, 3? Y Dios es paciente con esa lengua difamadora, calumnia, testigo falso. Y sin embargo, Dios ha sido paciente. Muchas veces se ha caído en lo mismo. ¿Hasta dónde la paciencia de Dios, esa misericordia de Dios, ¿no? Y cómo allí el adúltero o el fornicario continuamente repite su pecado, su infidelidad. Claro, cuando un joven, una señorita, comete fornicación, ¿qué ocurre? Que ese joven, esa señorita, está unida a Dios. Y al fornicar, dejó de estar unido a Dios y ahora dice, voy a estar unido a este joven, voy a estar unido a esta señorita. Y ya no quiere estar unido a Dios. Joven, señorita, usted está unido a Cristo, unido a Dios, no a la fornicación, porque eso significa ser infiel a Dios. En el caso de los casados, una y otra vez, y el adulterio, la infidelidad, infiel a su esposa, infiel a su esposo, infiel a Dios. Sin embargo, Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno con todos nosotros. Ahí encontramos entonces un paralelo, una comparación, ya que el ser humano dice 1, 2, 3 y se acabó. Sin embargo, Dios ha sido muy, muy, muy paciente con toda la humanidad. Extremo en paciencia es Dios. Y quiere que todos se arrepientan, como leíamos en la palabra de Dios. Quiere que todos se arrepientan. Siempre Dios extenderá su perdón. Siempre Dios extiende su perdón y su gracia, sus favores. ¿Cuántos favores de parte de Dios? Así es nuestro Creador, a quien alabamos, engrandecemos, sentimos su presencia en este servicio. Qué bueno poder sentir a Dios y alabarle, reconocerle, que a Él sea la honra, la alabanza, toda la adoración. Hay una palabra hebrea. Esta palabra hebrea traduce a lo que es ser paciente como tardo para la ira. En el hebreo, porque ya habíamos predicado que en el griego macrotumia era paciencia, pero en el hebreo hay una palabra que traduce como tardo para la ira, cuando se habla de paciente. Y en el original, cuando estudiamos el original, da aquella idea de que dice largo de respiración, largo al respirar. No dice rápido en su respiración.
En el original nos da esa idea, que la paciencia tiene que ver tardo para la ira o largo en su respiración. Cuando uno tiene ira, la respiración es rápida, pero cuando uno tiene paciencia, su respiración es larga, tardo para la ira. Leamos lo que la palabra de Dios también nos expresa, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que nos dice. Éxodo capítulo 34, en el verso número 6. Dice así, vamos a leerlo, Éxodo 34 y en el verso número 6. Léalo conmigo, dice así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Mire lo que proclama Moisés. Y pasando Jehová por delante de Moisés, de él, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Usted lo puede leer, Éxodo capítulo 34, verso 6 y verso 7. Habla de que Dios es piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, tardo para la ira, larga su respiración, larga su paciencia, no respira rápido, airado, no lo hace así de esa manera. Si nosotros vemos al ser humano, el ser humano tiende a alterarse, irritarse, habla malas palabras, insulta, golpea, explota. Y cuando nosotros también observamos a los toros, cuando hay una pelea de toros, los toros empiezan a respirar rápido. Aquellos toros, ¿no? Su bufar, y allí empiezan allí una respiración muy rápida, muy agitada. Igual los caballos, cuando allí el jinete va en el caballo, la respiración del caballo es rápida por el esfuerzo que realiza el caballo. Pero, sin embargo, cuando hay paciencia, la respiración es larga. Y veíamos que Dios, Él es un Dios con paciencia para la humanidad, para los seres humanos. Se cuenta que en Inglaterra, un joven, aquel joven, su nombre Bot, se paró en una plaza principal en Inglaterra, en una de las ciudades, y empezó a gritar y a desafiar a Dios. Y le decía a la gente, les voy a demostrar que Dios no existe. Y empezó a decir, Dios, si existes, te doy 5 minutos para que me quites la vida. Pasaron los 5 minutos, 10 minutos y él seguía con vida. He demostrado que Dios no existe, porque no me ha quitado la vida. Si existiría, me hubiera quitado la vida. Y entonces, por ahí, un pastor anciano, ya de muchos años, ya 80 años de edad, le dijo a aquel joven, ¿piensas, joven, que puedes acabar con la paciencia de Dios en 5 minutos? ¿Crees que porque lo desafías y que en 5 minutos
¿acabarás con la paciencia de Dios? Mire, palabras sabias. Dios es extremadamente paciente. Eso hoy lo comprendemos y reconocemos a un gran Dios todopoderoso que sana a los enfermos, que visita los hogares, que cuando alguien le busca, le encuentra. Si le buscas a Dios, como en esta noche, le buscas, le encontrarás a Dios. La paciencia debe correr. La paciencia debe correr. ¿Cómo es eso? Leamos el libro de Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo número 12? Lo leemos. En el libro de Hebreos capítulo número 12 encontramos lo que dice la palabra del Señor. Léalo. Hebreos 12, 1. Nos dice así la santa palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso decíamos, la paciencia que corre. En otras palabras, la paciencia que es larga, que nuestra paciencia es grande. Y al ser paciencia grande, larga, corre nuestra paciencia. Pero si ya se acabó, ya acabaste con mi paciencia. Me vas a conocer. Me vas a conocer. Quiere decir que nuestra paciencia no corre, sino que es lenta. Se ha detenido, ya ha desaparecido. Ya no te amo, ya no te quiero. Se destruye nuestro hogar. ¿Cuántos hogares destruidos? Me voy de la casa. No soy feliz. La droga, el alcohol. Y entonces, qué terrible. Cuando no corre la paciencia. La paciencia va a correr cuando nuestra paciencia es extensa, larga. Nuestra paciencia. Nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, Él expresa, y esto es importante, a aquella mujer adúltera que había pecado tanto y Dios había sido paciente con esta mujer. Fue hallada en pleno acto de adulterio. La cogieron y querían matarla, apedrearla. La trajeron a los pies del maestro. Maestro, ¿tú qué dices? La hemos encontrado en pleno acto de adulterio. El maestro no dijo nada, se puso a escribir en tierra. Y entonces solo pudo decir, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Cada uno de ellos dejó sus piedras por tierra, no le tiraron, no le arrojaron y se fueron, acusados por su conciencia. Y entonces le dijo, mujer, ¿dónde están los que te querían matar, los que te acusaban? No hay nadie, Señor. Mujer, vete y no peques más. Usted lo busca, Juan capítulo 8, verso número 11. ¿Qué dice la Biblia? Se lo leo, Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ha sido paciente con ella, pero la advertencia clara de Dios es, no sigas pecando. No sigas haciendo lo malo, no sigas odiando. No sigas con ese orgullo. No sigas dañando a los demás, tratando así a tus padres, tratando así a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. No vivamos así entre vecinos.
Dios es paciente y dice, ya no sigan haciendo lo malo. No hemos estado orando, hay que orar más. No hemos ganado almas para Dios, hay que ganar almas para Dios. Vete y no peques más. Esa es la expresión de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. En el libro de Lamentaciones dice la palabra de Dios cómo la paciencia de Dios. Y nuevas son sus misericordias cada día. Nuevas son sus misericordias cada día. Cada vez que usted abre sus ojos y ve que es un nuevo día, hay nuevas misericordias. Nuevas misericordias para con tus hijos, para con tu hogar. Es que Dios quiere que hagamos lo bueno. Es que Dios quiere que nosotros seamos luz, que estemos cerca de Él, que seamos como Él, que vivamos en santidad, en amor, en justicia, que se vaya de nosotros la injusticia. Mire, se cuenta en una leyenda judía. Es una leyenda judía que habla de Abraham. De acuerdo a esta historia, Abraham estaba sentado a las afueras de su tienda. Era de noche, las estrellas en el cielo. Cuando Abraham vio a un hombre, era un hombre viejo, que venía despacio, cansado. Y Abraham salió rápido, se levantó y corrió al encuentro de aquel anciano. Lo invitó a pasar a su tienda. Ya en la tienda le lavó los pies y le invitó a cenar. Abraham vio que aquel anciano empezó a comer sin orar. Y entonces de inmediato le dijo, ¿no adora usted a Dios, al único que hizo los cielos y la tierra, a nuestro Creador, a Jehová? Y aquel anciano le responde y le dice, yo solo adoro al fuego. Mi Dios es el fuego. Y Abraham se puso de cólera. Y entonces agarró a aquel anciano de los hombros y lo echó de su tienda. Y no le importó que aquel hombre estuviera sin comer y de sed. Y entonces aquel hombre tuvo que irse. Pero cuando ya Abraham entró a la tienda donde él moraba, dice que Dios le habló. Abraham, Abraham, ¿qué es lo que has hecho, Abraham? Le dijo Dios, he tenido misericordia con este anciano por 80 años. He sido paciente con él, esperándolo que se arrepienta. No quiero que él perezca. ¿Y tú no has podido soportarlo una noche? Yo lo he soportado por 80 años. Mire qué experiencia tan maravillosa, qué experiencia tan importante que nos narra esta historia. Debemos entender esto, de que la paciencia es la fortaleza del débil, pero la impaciencia es la debilidad del fuerte. La paciencia es la fortaleza del débil. La impaciencia,
la debilidad del fuerte. ¿Cuántas autoridades, cuántas personas con cargos importantes son impacientes? Hijos, padres, personas impacientes. Esa es la debilidad del ser humano. Por eso necesitamos la presencia de Dios, la intervención de Dios. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios pueda mostrarnos todas sus bendiciones para con nosotros. Un roble, ¿cuánto demora? Buena madera. Aquel roble va a demorar 100 años, va a demorar aquel roble. Mire, 100 años demora un roble, una calabaza en 3 meses, 6 meses, y va a crecer grande, pero débil. Meses, 100 años, pero es resistente, fuerte. A veces esto de ser paciente no nos acompaña. Oró un poquito, no recibió un milagro y ya está desanimado, desalentado, ya no quiere buscar a Dios, empieza a hacer lo malo. El rey David fue ungido a sus 16 años. Fue ungido a sus 16 años. Él tenía 16 años de edad, un adolescente. Fue ungido el rey David. Pero tuvo que esperar 14 años para sentarse como rey y para ejercer su reinado. 14 años con paciencia. Y Dios tuvo que enseñarle muchas cosas. Tal vez estás así. Y tal vez estás pasando ese tiempo. Y hay promesas de Dios para tu vida. No te desanimes, no te desalientes. Ahí está tu milagro. Recibe tu milagro en esta noche. Esa fe, esa paciencia, esa perseverancia. Por eso decía la palabra del Señor. La Biblia decía, el Señor no retarda sus promesas. Dios no retarda sus promesas, como algunos lo han tomado. Como dice la Biblia, ¿no? Dios no retarda. Dice, ¿no? Él no es que está tardando a propósito. Algunos lo tienen por tardanza, por burla, sino que es paciente, dice 2 de Pedro 3:9. Es paciente con nosotros. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No quiere Dios que perezcas. No quiere que vayas de mal en peor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos tengan ese buen corazón. Como su buen corazón, usted ha abierto su corazón a Dios. Usted reconoce que Dios está ahí. Tan cerca de usted está Dios, que hasta le podemos tocar. Cristo está aquí. Cristo está ahí a su lado. Rompe las cadenas, salva, perdona. Cristo está ungiendo. Cristo, podemos sentir su presencia. Usted le puede clamar y le puede pedir ayúdame. Él intervendrá, Él lo hará. No piense que Dios no está obrando. Él está obrando. Si no, miremos en su creación el bambú japonés. Durante 7 años no ocurre nada. Aparentemente se le riega, pero no pasa nada. No hay un crecimiento exponencial. Creo que me equivoqué. Creo que estas semillas están mal. 7 años hay que ser paciente esperando el crecimiento del bambú. Pero después de los 7 años, en 6 meses, crece 30 metros. Lo que no creció en 7 años, ha crecido en 6 meses 30 metros.
Eso es aparentemente lo que nuestros ojos ven, pero en 7 años creció hacia adentro. Y hacia adentro echó raíces profundas, grandes. Y entonces hace de que el bambú sea resistente al viento. Y allí podrá ser movido para aquí y para allá, pero no se romperá. Eso es lo que Dios hace con usted cuando usted busca a Dios. Búsquele a Dios todos los días de su vida. Y usted, con paciencia, como decía la palabra de Dios, con paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos ahora, incline su rostro. Oh Dios, Dios de amor y de misericordia. Se siente su presencia. Usted está bien cerca de nosotros a través de los méritos de Jesucristo. Su grande amor. Cristo está a la diestra intercediendo. Pecador, ven al dulce Jesús. Es la noche para acercarse a Dios. Dame un nuevo corazón. El que creyera en Cristo será salvo. Dios mío, mire cuántas personas creen en usted. Solo usted les puede ayudar. Solo usted les puede bendecir. Haga obras grandes, hermosas en la vida de cada uno, de cada persona, dama, caballero, joven, señorita. Por favor, Dios mío, sane a los enfermos. En el nombre de Jesucristo, se sanen los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús, haya sanidad divina. En el nombre de Jesucristo, solución de problemas, perdón de pecados. En el nombre de Cristo se rompen las cadenas. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi Cristo, usted está aquí con nosotros para consolar, para levantar. Usted está trabajando. Usted está trabajando, siempre ha trabajado, no se cansa de trabajar. Extienda su mano sobre los que tienen coronavirus. Sane a los enfermos, salve las almas, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Mire a la mamá, al papá, a los hijos. Mire, por favor, esos hogares que necesitan fortaleza. Ayúdelos a seguir adelante. Gracias, Dios mío, porque usted está con nosotros. Le hemos adorado, le hemos agradecido todo lo que le han pedido. Responda cada petición. Gracias por traer a tantas personas a este programa, que es su programa, no es mi programa. Gracias, Dios, grande y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén, Dios mío. Qué bueno, la presencia de Dios es real. Quiero invitarles a que puedan participar del programa Escuela Dominical para Niños y Niñas, Amigos de Jesús, Dios mediante, este domingo a partir de las 2 de la tarde. Un programa para los niños y para la familia. No se olvide estar con nosotros en este su programa Palabras de Poder y Vida Eterna, el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche
con su servidor, el pastor Wilmer Pamo Rosado, estaré orando por ustedes, junto con mi amada esposa, los hijos que Dios me ha dado, que Dios le ayude y a seguir adelante con Cristo Jesús. Estamos bendecidos. Dios le bendiga. Los esperamos. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, tus pies y ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor,